Seguimos con esta edición de viernes en Málaga TV en verano, Balneario de los Baños del Carmen. Comentarles que la semana que viene será nuestra última semana aquí. Después empezaremos a trabajar en la feria porque está al caer y hay que preparar muchas cosas y sobre todo muchos contenidos para ofrecérselos a ustedes desde el día 15 que arrancará hasta el último día. Es que estamos las 24 horas operativos para poder ofrecerle todo lo que acontezca en nuestra semana de feria. Pero ahora lo que toca es saludar un viernes más a nuestra psicóloga de cabecera, que lo primero que le tengo que decir es buenas tardes y ¿cómo te encuentras, Desiree Infante? ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, estoy algo mejorcita ya esta semana. Poco a poco parece que vamos superando los problemas de salud. Ay, pues se te ve guapísima y además amas tanto Gracias. lo que haces que has dicho yo, ¿cómo voy a dejar de lado la invitación que me hacéis? Ni a tus pacientes que son prácticamente tu familia. Se abren tanto que tú, me imagino que no podrás aparcar los problemas de tus pacientes, ¿no? Será difícil. Muy, muy, muy complicado. Al final yo creo que también va a depender un poco de la personalidad de cada psicólogo y de la forma que tenga de afrontarlo, ¿no? Pero bueno, en este caso yo sí es verdad que me involucro quizá en exceso a veces en los casos y es verdad que la conexión que hago con mis pacientes al final creo que marca también esa diferencia Ujú. y esa mejoría en esa relación que tenemos, ¿no? De tan fuerte y de saber que, bueno, pues al final están ahí también preocupándose por mi salud, igual que cuando ellos tienen una fecha y muy importante en su vida, estoy ahí yo también para preocuparme y no solo cuando tengo la sesión con ellos, o sea, no es solo cuestión de una hora a la semana o Ujú. cuando toque la cita, sino que es una relación de saber que, bueno, pues pueden estar ahí y que tienen ese acompañamiento, ese salvavidas si lo necesitan para poderse coger a mí. Hoy vamos a tratar algo que yo creo que es alarmante y preocupante, pero antes de pasar de lleno a la acción, es necesario encontrar a alguien con el que te puedas abrir sin complejos, sin tapujos, y no siempre se da el caso. Puede haber frente a ti un profesional increíble, pero como que no conectas, ¿no? ¿Eso ocurre? Sí, lamentablemente ocurre y ojalá pudiéramos conectar con todo el mundo, pero al final somos personas, somos química y nos pasa incluso en nuestras relaciones de amistad, ¿no? De incluso con familiares. Entonces es como si no conectas con el psicólogo, donde tiene que ser un lugar de conexión, de donde te tienes que abrir, tienes que contar cosas tan importantes de tu vida, tan dolorosas, y sientes que esa persona no conecta, que puede ser que la conexión sea de cara del paciente hacia el profesional o el profesional hacia el paciente. Y creo que aquí tenemos que ser muy responsables cuando pasa, sobre todo de cara al profesional, el decir yo no estoy sabiendo conectar y te tengo que derivar porque al final quizá mi ayuda no es tan buena como tendría que ser, ¿no? Entonces, bueno, aquí ahí es un poco bidireccional, tiene que haber esa conexión, en psicología se le llama rapport Ujú. y creo que es súper importante tener un rapport muy bueno y que al final te sientas muy bien con ese profesional y con ese paciente. Bueno, pues abordamos el tema que a mí como mamá y como abuela me preocupa porque tengo a dos peques de 9 años, tanto a mi hijo como a mi nieto, y es algo que es más que evidente. Los problemas de salud mental, las cifras hablan, las noticias pues están ahí, también salen en titulares. Toda la población en general parece que no está exento nadie de sufrir depresión, pero más nos preocupa cuando hablamos de pequeños porque se supone que ellos no tendrían que tener problemas, ¿no, Desiree? Claro, muchas veces vemos la infancia como ese momento en el que todo es felicidad, falta de preocupaciones, ¿no? No hay responsabilidades, simplemente es un momento para disfrutar, para ser feliz y poder disfrutar, ¿no? De lo que es de la infancia y del juego. Pero lamentablemente no es así y hay muchas veces que se dan situaciones complicadas durante el desarrollo y tenemos que saber parar y ver qué está pasando para poder darle una solución, porque al final de lo que estamos hablando hoy es de la depresión infantil y es algo que afecta a muchísimos niños y adolescentes y que además tiene una solución, es algo con lo que tenemos que trabajar y darnos cuenta. Y no es el simple hecho de está triste. No, no, la depresión infantil no es que está triste el niño o el adolescente, sino que va mucho más allá y tenemos que darnos cuenta de que es un estado de ánimo bajo o irritable, ¿vale? Que muchas veces pensamos que es como un adulto, ¿no? La depresión Ujú. en niños, que lo vamos a ver encerrado en su cama, llorando, triste y que no quiere hacer cosas. No, muchas veces en la infancia lo que vamos a ver es mucha irritabilidad, mucho enfado y Ujú. quizá
Ese es uno de los primeros síntomas que vamos a poder ver en la depresión infantil. O de repente ya no tiene ganas de jugar a lo que le gustaba, ya no siente placer por las actividades, tiene unos cambios de sueño muy bruscos que no tienen nada que ver con su rutina. De repente o tienen mucha energía o no tienen ninguna, no se concentran. Podemos ver que haya verbalizaciones sobre su poca valía o el que no, el que hace alguna referencia a su propia autoestima. Incluso si vamos a casos más ya extremos, bueno, pues que hable de suicidio o de muerte y que sea algo recurrente. Detectar en un niño la depresión infantil es muy complicado. Hablo del entorno, ¿no? Porque es verdad que los niños Ujú. pueden tener, porque pueden pasar por etapas diferentes, como nos pasa a los adultos, pero ellos, como suele pasar también con las enfermedades que padecen y sufren, no te van a decir, me duele esto. Tengo fiebre, me noto que tengo fiebre. No, ellos corretean teniendo fiebre, pueden estar eufóricos en un momento determinado, pero pueden estar sufriendo depresión infantil. Por lo tanto, el entorno es esencial para estar en alerta, ¿no? Y ver esos Exacto. síntomas. Si hay algo que les preocupa, ir a un profesional. Mira, donde pueden, o sea, las primeras señales así que podrían usarse como señal de alerta, ¿no? Son cuando ves a un niño que está quejándose continuamente sobre dolores. Me duele mucho la cabeza, me duele el estómago, y ves que siempre está o muy cansado o que de repente esas quejas no tienen sentido con la edad que tienen, ¿no? A lo mejor una persona mayor, ya de la Ujú. tercera edad, se queja de que le duelen las articulaciones o la cabeza. Y dices, bueno, puede ser más normal por el paso del tiempo, pero un niño no tiene por qué estar quejándose de tantos dolores y al final eso puede ser una somatización, una de dos, o que puede estar pasando por un proceso de depresión o incluso que puede estar pasando algo, ¿vale? Que muchas veces es solo la señal para ver qué Una está llamada de pasando. atención. Exacto. Ujú. Es que es primordial en cualquier etapa de la vida del ser humano la comunicación, y con los pequeños mucho más. Tenemos que acercarnos y escucharles más que hablarles, que ellos se abran y te cuenten su día a día. Para ellos es su mundo y para nosotros es la rutina. Ahora me está contando que ha estado con el amigo jugando al fútbol. Esas cosas pueden llegar a traumatizar y sentirse como ignorados, ¿no? Y pueden ir haciendo mella. Exacto. Eso es súper importante. Y escuchar, pero además no juzgar, ¿vale? Que eso es muy, muy, muy importante, porque hay muchas veces que ya nos metemos en cuando escuchamos y es como castigamos o señalamos como algo negativo. No, no, no. Simplemente vamos a escuchar, que haya ahí un lenguaje abierto que pueda transmitir todo lo que quiera transmitir y ya, pues ahí vamos a ver si hay algo bueno o hay algo negativo, pero ya después se le hablará desde consejos, pero no juzgando de lo que siente o lo que dice o de lo que le apetece, que eso es muy importante porque al final si juzgamos y se siente juzgado y después hay consecuencias negativas por lo que habla, va a dejar de hacerlo, va a ver que ya sus padres no son ese lugar seguro donde se puede abrir y puede contar cualquier cosa y dejará de hacerlo y empezará a guardar. Ujú. Y tienen que soltar. Desiree, ¿es real que se ha incrementado el número de casos de depresión infantil o se han detectado ahora porque hay estudios y también lo había antaño? Es cierto de que ahora creo que todo lo que es la tecnología y la sociedad en la que estamos favorece mucho más que haya este tipo de trastornos en la infancia, pero es verdad que antes muchas cosas se le daban por, son cosas de niños, están enfadados y quizá no se le ponía tampoco el nombre que se le pone ahora. Entonces creo que estos dos factores ha hecho que el incremento se vea mucho más mayor ahora, porque antes tampoco se utilizaban quizá esas evaluaciones correctas Ujú. para saber qué es lo que estaba pasando y había muchos casos que no acudían a un profesional y entonces eso no se podía controlar, pero también el hecho de la sociedad en la que estamos, en la que, bueno, pues hay tanta tecnología, tanta desconexión con la otra persona, porque al final conectamos con máquinas, Ujú. pero dejamos de conectar con personas. Y el ser humano necesita de esas conexiones persona a persona. Y hay niños más susceptibles de sufrir depresión, por ejemplo, las altas capacidades. Te hace notarte diferente al resto y aislarte y por tanto sufrir depresión. Esto podría ser una causa porque al final una de las necesidades especiales educativas son las altas capacidades, ¿no? Y al final, en muchas ocasiones, estos niños tienen un problema de socializar porque sus gustos son diferentes a la hora de entender la lógica o de entender las circunstancias sociales, no las entienden igual que el resto de niños que no tienen altas capacidades y eso, el sentirte diferente, el sentirte incluso a veces rechazado por esa diferencia, aunque sea para positivo, ¿no? O creemos que es para positivo tener esa inteligencia superior, hace
que ya no te sientas suficiente o te sientas igual que el resto. Y eso puede conllevar al final a aislarte, a dejar de hacer cosas que te gustan o también hacer las cosas que le gustan a los demás para intentar adaptarte del todo a ese entorno y al final desconectarte de lo que tú quieres, de lo que tú necesitas y eso también nos puede llevar a una depresión. Ujú. Bueno, como os decimos, el entorno es vital, ir detectando ciertas conductas que creamos atípicas, que no son aisladas, que son continuadas, estar también pues, comunicados con los centros escolares, que nos cuenten cómo están nuestros hijos allí, que también nos pueden dar señales de alerta. Y una vez pasado el tiempo y recopilada esa información, plantearte acudir a una ayuda de profesional, ¿no? Sí, muchas veces yo incluso entiendo a veces el reparo que puede ocasionar un poco el acudir a un profesional directamente, a un psicólogo infantil, pero en este caso digo, bueno, pues si no quieres ir a un psicólogo infantil, ves al pediatra, que le haga una revisión, que vea si es necesario o no, porque muchas veces cuando vas a un médico, ¿no? Un profesional de la salud, es como que entiendes mejor si él te dice llévalo a salud mental, ¿no? Y hay Ujú. veces que eso cuesta menos si otro profesional te lo dice, ¿no? Entonces, bueno, si no quieres ir de primera mano a un psicólogo infantil porque, bueno, tienes algún prejuicio o tienes algún reparo, no pasa nada. Simplemente llévalo a su pediatra, que lo revise, que vea las circunstancias en las que se encuentra, que pueda valorar cómo se encuentra y si considera de verdad que pueda estar en una situación de depresión infantil, el propio pediatra va a ser el que va a derivar a salud mental o a un psicólogo infantil privado. Y en ese caso es como, bueno, pues ahí ya me lo está diciendo un profesional, que es un médico y ahí ya muchas veces los padres ya no tienen tanto reparo. Ujú. Es que el mundo de la psicología es una herramienta, el tener un psicólogo es una herramienta que hay que utilizar, ya lo dijimos la semana pasada, están ahí para ayudarnos, para asesorarnos en momentos puntuales de nuestra vida, no nos sintamos raros, extraños, porque es algo muy habitual, vivimos en un maratón continuo y es algo que puede incluso perjudicar a nuestros hijos, pueden sufrir depresión nuestros hijos porque están inmersos en nuestra rutina estresante. Entonces, no nos avergoncemos, que también es un tabú. Yo voy a un psicólogo y no quieres decirlo porque no quiere que la sociedad te juzgue diciendo no está bien de la cabeza, ¿verdad? Exacto. Mira, yo siempre digo que el psicólogo también tiene su propio psicólogo. O Ujú. sea, todos necesitamos un psicólogo y no porque seas psicólogo significa que ya estás libre, ¿no? De no necesitarlo. Al final el médico también se pone malo y necesita de otros médicos, ¿no? Entonces, hay que normalizar el que ir a terapia es algo bueno para soltar, para que te ayude a reorganizar quizá tus pensamientos, tus dudas, el saber en qué punto estás. Y ya no solo para si estás en un punto negativo, sino incluso también para crecer, para seguir desarrollándote como persona, ver qué cosas aún puedes potenciar mucho más en tu vida. Y al final eso te va a ayudar en muchos aspectos y eso pues te pueda llevar a que puedas conseguir una felicidad mucho mayor, ¿no? Que al final, bueno, pues como las emociones no son todas estáticas ni permanentes, pero sí, bueno, que podamos tener mucho más tiempo quizás de felicidad que de otra emoción más desagradable, ¿no? Cuando un peque va al psicólogo, el tratamiento no es como nos hacemos a la idea los adultos. Tiene que contarle, van a preguntar, se van a sentir intimidados. No, se hace a través de una terapia especial, mucho juego, ¿verdad? Exacto. Al final con los peques hacemos eso, lo que es terapia de juego. Al final se llama así. ¿Por qué? Porque al final con los niños no puedes actuar con ellos como si fuera un adulto, porque no son adultos, no van a entender la terapia de la misma manera. Y al final se utiliza mucho el juego para que puedan abrirse, puedan contar su vida a través del juego, porque lo plasman con sus juegos. Lo plasman también en el dibujo. Y al final, bueno, pues se utilizan desde libros, cuentos, dibujo, muchísimos juegos que muchas veces cuando le cuentas al padre que o te ve que estás jugando con, yo por ejemplo uso mucho los Playmobil, ¿no? Y te ven de repente con Playmobil, es como, ah, mi hijo que viene a jugar. Sí, viene a jugar porque a través de ese juego va a aprender muchas dinámicas, a cómo expresarse, a cómo sacar todas esas emociones. Y al final ojalá funcionara también con los adultos y se pudiera jugar también en terapia y no solo hablar, que a veces cuesta mucho más hablar que Sí. jugarlo. La verdad que sí. Vamos a recuperar, compañeros, ese pantallazo que nos manda Desiré con cómo detectar, cómo proceder, para ver ese esquema y ya como finalizando el espacio hacer pues un examen, ¿no? Al final, una exposición. Depresión infantil, ¿qué es? Pues recordemos, ¿cómo detectamos la depresión infantil? La tristeza, la irritabilidad. Aquí sobre todo me centraría mucho, mucho en la irritabilidad, Ujú. ¿vale? Que es esos enfados, que es la parte que más se nota
en los niños, ¿vale? No los vamos a ver, sí los vamos a ver decaídos, ¿vale? Porque al final no les apetece hacer las mismas cosas que a lo mejor hacían antes, pero sobre todo hay niños que ni siquiera es en eso, donde se le nota sobre todo es en la parte de no me apetece esto y todo lo hago explotando. Me dices que haga esto y no me apetece, ¡puf! Y de repente monto una rabieta. Y quizá ahí es el punto de decir, es que por todo ahora salta, por todo llora, por todo grita, por todo pelea. Y quizá eso es una señal de alerta muy, muy, muy grande. ¿Cómo se aborda la comunicación esencial? Esencial. Siempre digo, escuchar, hablar y no juzgar. Súper importante. Y también hacerles partícipe de todo lo que ocurra en casa, teniendo en cuenta que son niños, y que Sí. exterioricen sus sentimientos. ¿A ti te gusta, te molesta? Esas cosas hay que tenerlas en cuenta también en el día a día, que muchas veces dices, yo no pinto nada, aunque sea el niño. Claro, al final yo creo que es tan importante que se tengan esas conversaciones, igual que con tu pareja tienes conversaciones incómodas y de cómo va la familia y te preguntas, ¿no? De cómo vamos. Con los peques igual, de cómo sentís. ¿Hay algo que os gustaría cambiar de la dinámica de familia? ¿Hay algo que te desagrada mucho? Simplemente el ver cómo se sienten en la dinámica del día a día, que parece que a los niños los dejamos a un lado por ser pequeños y no pueden opinar. Y no es así, o sea, es verdad que los padres son los que van a poner las normas en casa, pero incluso esas normas se pueden discutir y poder hablarlas con los niños para que todos en Amoldarlas. casa puedan sentir que son válidos y escuchados por igual. Sabemos que no tenemos apenas tiempo, pero el tiempo que pasemos con nuestros hijos que sean de calidad. Y las rutinas hay que mantenerlas, aunque se esté de vacaciones, pues, porque ellos como que se descolocan, ¿no? Si hay que desayunar y desayunar juntos, y cuando llega el almuerzo hacer estas cosas, pero eso le pasa también a un adulto, ¿eh? Las rutinas, en el Sí. momento que eso, nos descolocamos. Cuando nos vamos de vacaciones, volver a la rutina, estamos deseándolo, ¿verdad? Exacto. Las rutinas nos ayudan mucho a tener una planificación y más o menos saber lo que se espera. Los niños pequeños, más que quizá los adultos, ¿vale? Necesitan saber qué es lo que va a venir. Si les quitas las rutinas, viene la incertidumbre y la incertidumbre muchas veces viene acompañada de miedo, de ¿y ahora qué? No sé cómo actuar. Entonces, cuando les damos ciertas rutinas y de saber qué es lo siguiente que va a venir, eso les genera una estabilidad y una calma. Entonces, es muy necesario esas rutinas que no implica que no se puedan romper, ¿vale? O sea, no hay que volverse rígidos, sino hay que ser flexibles, pero las rutinas al final los ayudan a tener una estabilidad emocional. Estaba buscando en el móvil, te estaba escuchando, pero para tener cerca ese pantallazo, pero enseguida lo recuperamos para seguir el hilo y no perderme, compañeros, y ya hacer una valoración general y última. Ponemos ese pantallazo, lo abordamos así, las pautas para la familia, como estábamos diciendo, el tiempo de calidad, mantener rutinas y el lenguaje positivo esencial, porque ellos necesitan ver luz y no oscuridad, promover la actividad física y creativa, que escriban, que lean, pero lo que les apetezca, y ahora más en verano, ¿verdad, Desiree? Exacto. Mira, aquí lo del lenguaje positivo, nuestro cerebro además no entiende las órdenes en negativo, entonces vamos a intentar siempre utilizar lo positivo y reforzar, porque hemos vivido en una sociedad anterior de castigo y de que todo era negativo. No, vamos a extinguir las conductas de castigo y vamos a centrarnos en lo que hacen bien, en reforzárselo, ¿no? Hasta los colegios señalen en rojo lo que está mal, pero no señalan lo que Es está verdad. bien, ¿no? Entonces, vamos a intentar reforzar todo lo bueno que hacen. Igual que sí, hay que señalar lo que han hecho mal y al final poder hablarlo con ellos, pero también vamos a hacer lo mismo con lo positivo porque se lo merecen. Al final es una cosa que ayuda muchísimo y fortalece las relaciones. Pues conclusión, Desiree. Hay que estar en alerta siempre cuando tienes peques a tu alrededor, muy importante. Esas señales de alerta cuando ves que hay algo que ha cambiado en el comportamiento del niño y ya no te cuadra con lo que es, vamos a dejar de son cosas de niños, esto es una etapa. No, vamos a centrarnos y decir, aquí algo pasa. Vamos a sentarnos con él, vamos a tener una escucha activa, sin juzgar y vamos a preguntar. Y si no nos quedamos tranquilos y vemos que por lo que sea, la comunicación no está siendo buena, vamos a acudir a un profesional para asegurarnos de que todo está bien. Porque es mejor ir a un profesional y que te diga que todo está bien, a que de repente no vayas y que eso algo que ha estado ahí te ha resonado, de repente se vuelva en algo mucho más grave. Pues con esta conclusión nos quedamos. Vaya lección magistral que nos acabas de dar. Siempre es un placer escucharte, porque además lo hace con un lenguaje cercano y seguro que hay mucha gente en su casa ahora diciendo, estaremos en la alerta, no preocupados, pero sí expectantes por lo que pueda pasar a Exacto. nuestro alrededor. Gracias y cuídate mucho, ¿vale?
Muchísimas gracias. El viernes te vuelvo a saludar con temas interesantes de la salud mental. Gracias, Desiree Infante, psicóloga. Un Y les beso. voy a hacer ahora una recomendación. Les decía antes que estamos de promo, que nos lo quitan de las manos, como decía Roma. Promoción de bienvenida para nuevos clientes de PTV, que sabemos que hay mucha gente, pero que la familia se abre. Si ustedes quieren pasar a formar parte de la familia de PTV, bienvenido, bienvenida. Además, tienes ahora unos precios irresistibles, como siempre. Somos tu mejor opción. Dicho sea de paso, 22,85 € al mes para nuevos clientes. Fibra, 1000 megas, más Zapi, más teléfono fijo. Alta gratis y sin permanencia. Ya saben que aquí no hay permanencia y además tenemos un servicio siempre en el 1650, rápido, eficaz y que no nos echa la pata nadie, ¿vale? Pack incluye fibra Zapi, teléfono fijo, valorando el ahorro, la flexibilidad y la atención personalizada. 22,85 € y pasas a ser parte de la familia de PTV. Vamos con Diego Banderas. Sigue recorriendo la provincia de Málaga. Ha ido a El Burgo y ha encontrado a una mujer que tiene una historia muy interesante que contar y que compartir con todos nosotros. Se llama María la Panadera. Diego Banderas. Vamos a conocer a María Comitre Ruiz. Ella es una vecina de aquí del Burgo que lleva muchísimos años dedicada al tema de la repostería, del pan de toda la vida, del pan cateto como nos gusta a los de la ciudad cuando venimos a un pueblo. María, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, estos dulces huelen que alimentan, ¿eh? Son todos hechos a mano, con mucho cariño, y de aquí se llevan dulces para toda España y parte del extranjero. Porque ¿cuántos años lleváis aquí en el Burgo? Yo particularmente, cuando llegue el 20 de agosto, llevo 50 años con la panadería. Pero era Tú naciste en Junquera. Yo nací en Junquera, pero anteriormente la tenían mis suegros, que ellos ya la tenían en otra casa enfrente. Sí. Pero yo, estando trabajando mi marido y yo, 50 años. María, cuando nuestros espectadores te vean, dirán, esta señora, ¿cuántos años puede llevar después de tantos años estar ahí al frente de esta panadería Obrador? Bueno, pues tiene ya ya más cerca de los 80. 76 voy a cumplir el día 26. ¿Más cerca de los 80 que de los 70? Sí, ya más cerca. ¿Has trabajado mucho? Bueno, a mí el trabajo no me preocupa mucho. Lo hago con mucha facilidad. Oye, lo de Panadería Santa Ana, ¿por qué? Santa Ana es que la antigua dueña de la panadería, a quien mi suegro se los compró, se llamaba Ana. Entonces, ya se quedó. Se quedó Santa Ana. Yo nací el día Santa Ana, no la iba a quitar. Claro. Entonces, eran todos señales. Para mí, Santa Ana, mire, ahí está el Santa Ana puesta. Ahí la tenemos arriba. Que es antiquísima. Bendiciendo la panadería. Bendiciendo, está bendecida. Bueno, aunque te digo una cosa, las bendiciones buenas son, pero estos dulces, poca bendición le hace falta porque huelen que alimentan. Estas son recetas que vienen a lo mejor hasta de los árabes y todo, ¿no? Sí, bueno, tengo un dulce especial, pero es que ahora mismo no lo tengo, que se llaman rosquillas de alfajor, que eso va relleno de miel, melhoja y especies tostadas, que eso sí es de los árabes. Es origen árabe. Luego tengo unas tortas de estas que también hago de miel, con almendras, estas, son muy buenas. ¿Con la almendrita y medio? Sí. Esto que es torta de aceite, muy típico de aquí también, los roscos de vino y empanadillas, y esto es pan romano. ¿Y todo esto además lo haces tú aquí en el Obrador, en tu horno y tus hijos? Mis hijos me ayudan. Cuando yo alguna vez decido que me falta algo, me arranco sola, pero vaya, siempre mis hijos me ayudan. Pero tú amasas la harina y todo. Sí, todo. Cuando no están mis hijos, yo. Y los mantecados, mantecados que se venden en todos tiempos, se lo llevan para Bilbao, para Barcelona, para todos sitios se lo llevan las cajitas de aquí. Es muy típico aquí en el pueblo, todo el que viene fuera, para llevar algún obsequio, una cajita de dulces. Vamos, que los dulces de aquí, del Burgo, de Santa Ana, de María, han llegado a toda España. Eso van a Alemania, hasta Estados Unidos. Hasta Estados Unidos han viajado. Sí. Oye, María, ¿cuál es la clave de mantenerte tan lozana también, sin apenas arrugas, que no tienes la piel lisita? Sí, cuéntame cuál es la clave de esta eterna juventud tuya. Porque trabaja en todo el mundo. Anda. Trabajando se hace ejercicio de todas clases, no hay que ir a andar ni hay que ir a todos los sitios. Yo me levanto por las noches, le ayudo a mis hijos. ¿Tú a qué hora? Porque claro, lo que es un negocio de panadería implica el tener que madrugar mucho. Me levanto, estoy pagando mi autónomo todavía. Anda, mira, todavía en activo. Sí, sí. No es que ayude, ¿no? Tú estás en activo. No, yo estoy en activo. ¿Y tú a qué hora te levantas todos los días? Bueno, me levanto a las 2, otras veces a las 1:30, depende del día, el trabajo que tengamos. Anda.
Pero a ti se nota que te gusta el trabajo, te gusta la panadería, los dulces. Yo venía de Junquera, mi madre tenía una tienda donde se mataban cochinos antiguamente, que no había tanta Falta normativa. tantas facilidades como hay hoy para moler y para... Ahí se hacía la matanza. A mano, exactamente. Yo ya traía Pero tú lo te mío. decantaste al final por tu suegro, te Yo decantaste porque como por... mi marido se quedó con la panadería de mi suegro, pues yo ya intenté de levantarme para ayudarle a ellos. Oye, y para ti, el dulce estrella de esta panadería, ¿cuál sería? Yo, desde luego, los roscos de vino y la empanadilla me encantan. Luego también ahí ya hacemos estas tortitas que están muy buenas, porque lo mismo que ha dicho Mariló, Las tortas de aceite. las tortas de aceite, y estas que las hace, son de harina de camú, con copos de avena y chocolate negro, estas están riquísimas. Esto es que mi hijo en Ronda tiene un despacho allí, que se llama la Boulangerie de Irene, y él vende allí vende panes de todas clases, de centeno, de espelta, de ¿cómo se llama? De muchas clases que yo la mitad no sé. De semillas y cereales, de integrales, de muchas clases. Oye, pues Ana, me ha encantado, María, perdona, me ha encantado conocerte aquí en la Panadería Santa Ana. Vemos desde luego que a ti el trabajo te mantiene viva, te mantiene activa y que disfrutas con lo que haces. Y te vemos ahí que controlas perfectamente tu horno. A veces llego a los 80. Pues ¿por qué no? ¿Por qué no?